La luna llena colgaba sobre el desierto como una moneda de plata manchada de sangre. Trace esperaba, con la mano cerca de su revólver, escuchando cada sonido de la noche. Algo no estaba bien. El silencio del desierto era demasiado perfecto, demasiado quieto. Los coyotes no aullaban, los búhos no cantaban. Era como si la tierra misma contuviera la respiración. Entonces lo escuchó. Disparos, gritos, el sonido inconfundible de hombres malos, haciendo lo que mejor sabían hacer. El eco rebotaba entre las rocas, multiplicándose, creando una sinfonía de terror. A 2 millas de distancia, el campamento apache ardía. Trace apretó los dientes. No era asunto suyo. Los problemas entre colonos y apaches no le concernían. Él era solo un vaquero solitario que pastoreaba ganado y evitaba conflictos. Había aprendido hacía mucho tiempo que meterse en problemas ajenos solo traía dolor, pero había algo en esos gritos, algo que hacía hervir su sangre y despertaba una rabia que no sabía que tenía. Maldijo en voz baja, espoleó su caballo y comenzó a cabalgar hacia el caos. El viento del desierto azotaba su rostro mientras galopaba. Cada segundo contaba. Podía ver el resplandor anaranjado del fuego iluminando el cielo nocturno como una aurora infernal. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Escríbenos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Eso nos hace muy felices y nos ayuda a traerte más historias como esta. El campamento era un infierno cuando llegó. Tiendas en llamas, niños llorando, ancianos tratando de proteger lo poco que tenían, y una banda de bandidos saqueando todo a su paso. Estos no eran soldados, eran peor. Hombres sin ley, sin honor, sin alma. Ratas del desierto que aprovechaban la oscuridad para atacar a los débiles. Trace vio a uno de ellos persiguiendo a una figura que corría entre las sombras. Una mujer, cabello negro como la noche, moviéndose con la gracia de un puma cazando bajo la luna. Ella corría, pero no huía como presa asustada. Corría como guerrera, calculando su próximo movimiento, buscando el momento perfecto para contraatacar. Los bandidos le disparaban. Las balas levantaban polvo a sus pies. Ella zigzagueaba entre las rocas con una agilidad imposible, saltando sobre piedras, deslizándose entre grietas que apenas parecían lo suficientemente anchas para un conejo. Trace no pensó. No había tiempo para pensar. Espoleó su caballo y se lanzó directo hacia el caos, como un tornado de justicia y furia. ¡Oye, bastardos!, gritó, disparando al aire. El estruendo de su revólver cortó la noche. 3 bandidos se giraron hacia él, sorprendidos, con expresiones estúpidas en sus caras sucias. Eso fue su error fatal. La mujer apache aprovechó el momento. De su espalda sacó un arco con un movimiento fluido, casi poético, como si hubiera practicado ese gesto 1000 veces. Una flecha voló silbando por el aire. Un bandido cayó, agarrándose el hombro y gritando como cerdo en matadero. Otra flecha, más rápida que un parpadeo. Otro grito desgarrador. Trace descabalgó de un salto, usando su caballo como cobertura. Los bandidos disparaban desde todas direcciones ahora, convirtiendo el lugar en tormenta de plomo. Él rodó detrás de una roca grande, sintiendo piedras afiladas clavándose en su espalda. Recargó su revólver con manos firmes, manos que habían sostenido armas desde que tenía 12 años. «Detrás de ti», escuchó una voz femenina gritando en inglés, con acento marcado y musical. Trace se giró justo a tiempo. Disparó sin apuntar, confiando en el instinto. El bandido que se acercaba sigilosamente con un cuchillo cayó como un saco de papas, con un agujero humeante en el pecho. La mujer apache corrió hacia él, moviéndose entre las balas, como si pudiera verlas volar, como si el tiempo se doblara a su voluntad. Se dejó caer junto a Trace detrás de la roca. Sus hombros se tocaron. Él sintió el calor de su cuerpo, el ritmo acelerado de su respiración. Sus ojos se encontraron, negros como obsidiana pulida, feroces como tormenta del desierto, profundos como pozos antiguos. En esa fracción de segundo, Trace vio fuego, vio fiereza, vio algo que lo dejó sin aliento. «¿Sabes disparar?», preguntó Trace.
ofreciéndole su segunda pistola con mango de marfil. Ella miró el arma. Luego, lo miró a él con algo parecido a diversión peligrosa. «Sé hacer cosas mejores que disparar, vaquero». Y le demostró exactamente qué tan mejores eran esas cosas. Mientras Trace disparaba desde cobertura, proporcionando fuego de supresión, ella se movía como sombra viviente, flanqueando a los bandidos con sigilo sobrenatural. Usaba su arco con precisión mortal. Cada flecha encontraba carne, cada disparo contaba. Eran un equipo perfecto sin haberse conocido antes, como si hubieran peleado juntos toda la vida él, la fuerza directa, el martillo. Ella, la estrategia silenciosa, el bisturí. 10 minutos. Eso fue todo lo que tomó para cambiar el destino de esa noche. Los bandidos restantes huyeron a caballo, dejando atrás a sus camaradas muertos o heridos, sangrando en el polvo del desierto. El silencio regresó. Solo quedaba el crepitar del fuego, el gemido de los heridos, el llanto suave de los niños. Trace y la mujer quedaron parados frente a frente, jadeantes, cubiertos de polvo y pólvora. El humo serpenteaba entre ellos como niebla fantasmal. «¿Por qué ayudaste?», preguntó ella, todavía con el arco en mano, desconfiada, evaluándolo como se evalúa a un caballo salvaje. Tracy se encogió de hombros, limpiando sangre de su mejilla. Porque era lo correcto. Ella lo estudió con esos ojos penetrantes, como si pudiera leer cada secreto de su alma, cada cicatriz de su pasado. Luego, lentamente, bajó el arco. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. No era dulce, era peligrosa, desafiante, hermosa como filo de cuchillo bajo la luz de la luna. «¿Cómo te llamas, vaquero?» «Trace». «Winona». Ella dio un paso más cerca. El espacio entre ellos se cargó de electricidad. «Esta es nuestra noche, Trace». Él sintió algo extraño en su pecho, como si un rayo hubiera caído dentro de él y ahora ardiera desde adentro. Esta mujer era tormenta y calma al mismo tiempo, guerra y paz, peligro y salvación. Pero los gritos del campamento los devolvieron a la realidad cruel. Winona miró hacia atrás, hacia su gente herida. Luego miró a Trace nuevamente, y había conflicto en esos ojos. «Debes irte antes del amanecer. Mi gente no entenderá esto». «¿Y tú?», preguntó Trace, su voz ronca. «¿Tú entiendes?». Winona dio otro paso hacia él. Estaban tan cerca que podía ver las chispas doradas en sus ojos negros. Podía oler el humo en su cabello. «Entiendo que esta noche todo cambió». Su voz era apenas un susurro cargado de promesas. «Mañana por la noche, el Cañón del Águila. ¿Conoces el lugar?». Trace asintió lentamente. Todo vaquero que recorría estas tierras conocía ese lugar maldito y hermoso. «Estaré allí», dijo, y sonó como juramento de sangre. Winona tocó su brazo brevemente, un contacto que duró apenas un segundo, pero que quemó como hierro al rojo vivo. Luego desapareció entre las sombras del campamento, convirtiéndose en parte de la noche, dejando a Trace solo bajo la luna sangrienta. Él montó su caballo, pero antes de alejarse, miró hacia atrás una última vez. Entre el humo y las llamas, vio su silueta recortada contra el fuego. Ella también lo observaba, inmóvil como estatua de piedra. En ese momento, Trace supo dos cosas con absoluta certeza. Su vida acababa de cambiar para siempre, y nada en este mundo, ni el infierno mismo, lo detendría de ir a ese cañón mañana por la noche. El sol del mediodía golpeaba sin piedad cuando Trace llegó al río. No había dormido. El medallón de Winona quemaba en su bolsillo como si estuviera vivo, recordándole cada segundo la promesa que había hecho. Dejó que su caballo bebiera mientras él se arrodillaba en la orilla, lavando el polvo y la sangre seca de la noche anterior. El agua fría le despejó la mente, pero no pudo lavar la imagen de esos ojos negros que lo perseguían como fantasmas hermosos. «Estás loco, Trace», se dijo a sí mismo, «completamente loco.
Un vaquero y una apache. Era una receta para el desastre. Su gente lo llamaría traidor. La gente de ella probablemente lo mataría si descubrían la verdad. Pero nada de eso importaba. Algo había cambiado anoche. Algo profundo y peligroso. El sonido de cascos lo sacó de sus pensamientos. Trace se puso de pie rápidamente, la mano en su revólver. Pero no era Winona. Era Jake, otro vaquero del rancho donde trabajaba. «Trace, ¿qué demonios haces aquí tan temprano?» Jake desmontó, mirándolo con curiosidad. «Te ves terrible, amigo». «Larga noche», respondió Trace, tratando de sonar casual. Jake se acercó al agua, luego se detuvo. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba algo en el suelo. Huellas de mocasines apaches. «Trace». Jake lo miró con desconfianza. «¿Estuviste cerca del campamento apache anoche? Escuché que hubo problemas allá». El corazón de Trace latió más rápido. Solo pasaba por ahí. Vi bandidos atacando. Ayudé un poco. ¿Ayudaste a los apaches? Jake escupió en el suelo. ¿Te volviste loco? Esa gente nos odia. Nos matarían si tuvieran la oportunidad. No toda la gente es igual, Jake. Sí, claro. Como si un apache fuera a agradecerte alguna vez. Jake montó su caballo nuevamente. Ten cuidado, amigo. Ese tipo de bondad puede meterte en problemas serios. Cuando Jake se alejó, Trace suspiró. Ya había comenzado. Las preguntas, las sospechas. Y esto era solo el principio. Las horas pasaron como tortura. Trace trató de trabajar, reparando cercas y revisando el ganado. Pero su mente estaba en otra parte. En un cañón, en una mujer. En una cita que podría ser la última cosa que hiciera. Finalmente, cuando el sol comenzó a descender, Trace montó su caballo y cabalgó hacia el cañón del Águila. El lugar era impresionante. Paredes de roca roja se elevaban hacia el cielo como catedrales naturales. El viento silbaba entre las grietas, creando melodías fantasmales. Era un lugar sagrado, dijera lo que dijera la gente. Trace esperó. Los minutos se sentían como horas. Tal vez ella no vendría. Tal vez había cambiado de opinión. Tal vez... ¿Siempre llegas tan temprano, vaquero? Trace se giró. Winona estaba parada sobre una roca, silueta perfecta contra el cielo anaranjado del atardecer. Había llegado sin hacer ruido, como fantasma o como sombra viviente. Quería asegurarme de que vinieras, dijo Trace, sintiendo su corazón acelerarse. Winona saltó de la roca con gracia felina y caminó hacia él. Hoy no llevaba arco, solo un cuchillo en el cinturón y esa mirada que podía derretir montañas. ¿Trajiste mi medallón?, preguntó, pero había diversión en su voz. Ambos sabían que el medallón era solo una excusa. Trace lo sacó de su bolsillo y se lo extendió. Winona lo tomó, pero sus dedos se demoraron sobre los de él. Electricidad pasó entre ellos. «Gracias por devolverlo», dijo ella suavemente. Luego sonrió. «Ahora ya no tienes razón para volver a verme». «Puedo encontrar otras razones», respondió Trace. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Trace dio un paso más cerca, como aprender a disparar un arco como tú, o aprender a moverme sin hacer ruido. Winona se rió. Un sonido musical que rebotó entre las paredes del cañón. ¿Un vaquero ruidoso quiere que le enseñe sigilo apache? Eso tomará años. Tengo tiempo. La sonrisa de Winona se desvaneció lentamente, reemplazada por algo más profundo. No, Trace, no lo tenemos. Esto... Hizo un gesto entre ellos. Esto es imposible. Anoche no pareció imposible. Anoche fue caos. Nadie nos vio realmente. Pero ahora, a la luz del día, mi gente pregunta por el vaquero que ayudó. Tu gente pregunta por qué ayudaste. Ambos sabemos lo que pasará si descubren que nos estamos viendo. Trace tomó su mano. Entonces que no lo descubran. Winona lo miró fijamente, y él pudo ver el conflicto en sus ojos. Quería decir que no,
Quería ser sensata, pero algo más fuerte la empujaba hacia él. Enséñame, dijo Trace suavemente. Enséñame tu mundo, y yo te enseñaré el mío. ¿Por qué? Susurró Winona. ¿Por qué arriesgar todo? Porque cuando te vi anoche, algo dentro de mí despertó, algo que había estado dormido toda mi vida. Winona cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente, había tomado una decisión. Está bien, vaquero, te enseñaré. Pero con una condición. Si alguno de nosotros siente que esto se vuelve demasiado peligroso, terminamos sin preguntas. ¿Entendido? Entendido. Entonces ven. Winona lo jaló de la mano. Primera lección. Rastrea. Durante la siguiente hora, Winona le mostró cómo leer el desierto, cómo ver las huellas que otros pasaban por alto, cómo distinguir un animal de otro por la forma de sus pisadas, cómo saber cuánto tiempo había pasado desde que algo había estado allí. Trace era buen estudiante, pero se distraía constantemente. La forma en que Winona se movía, cómo sus manos tocaban la tierra con reverencia, cómo su voz se suavizaba cuando hablaba del desierto como si fuera un ser vivo. No estás prestando atención, lo regañó Winona. Sí lo hago. Entonces, ¿qué acabo de decir? Trace sonrió. Que eres la mujer más hermosa que he visto. Winona le lanzó un puñado de arena. No dije eso, pero es verdad. Ella rodó los ojos, pero estaba sonriendo. Eres imposible. Y tú eres increíble. Winona se puso seria de repente. Se acercó a él, tan cerca que podía sentir su aliento. Trace, esto que estamos haciendo es peligroso. No solo para nosotros. Si nos descubren, podría causar guerra entre nuestras gentes. Lo sé. ¿Y aún así quieres continuar? Trace tocó su mejilla suavemente. Aún así quiero continuar. Winona cerró los ojos ante su toque, como si absorbiera cada sensación. Luego se alejó rápidamente. Mañana, mismo lugar. Te enseñaré a usar el arco. ¿Mañana? Sí. Y pasado mañana. Y el día siguiente. Winona lo miró por encima del hombro mientras comenzaba a alejarse, hasta que uno de nosotros tenga suficiente sentido común para detenerse. Entonces nos veremos por mucho tiempo, gritó Trace. La risa de Winona flotó en el aire mientras desaparecía entre las rocas, dejándolo solo nuevamente. Pero esta vez no se sentía solo. Se sentía vivo. Por primera vez en años, Trace sentía que su vida tenía propósito. Y ese propósito tenía ojos negros y una sonrisa que podía iluminar el desierto entero. 3 semanas pasaron como sueños robados al tiempo. Cada atardecer, Trace cabalgaba hacia el cañón del Águila. Cada noche, Winona lo esperaba con una nueva lección. Ella le enseñó a moverse como sombra entre los árboles, a escuchar el lenguaje del viento, a leer las estrellas como mapas vivientes. Él le enseñó a usar la cuerda, a montar al estilo vaquero, a silbar canciones del oeste que la hacían reír. Pero aprendieron más que técnicas. Aprendieron los secretos del otro, las cicatrices escondidas, los sueños que nunca habían confesado a nadie. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años, le contó Winona una noche, mientras observaban las estrellas. Los soldados quemaron nuestro campamento anterior. Ella me escondió en una cueva. Nunca la volví a ver. Trace tomó su mano en silencio. No había palabras para ese tipo de dolor. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Dónde está tu familia? Muertos también. Fiebre, hace 5 años. Mi padre, mi madre, mi hermana pequeña, todos en una semana. Trace apretó su mandíbula. Por eso me convertí en vaquero solitario. No quería pertenecer a ningún lugar. No quería volver a perder a nadie. Winona giró su rostro hacia él. ¿Y ahora? Ahora. Trace la miró a los ojos. Ahora tengo miedo otra vez. Porque tengo algo que perder. Ella se acercó, apoyando su cabeza en su hombro. Yo también tengo miedo. Pero el miedo no los detuvo.
Cada encuentro los acercaba más. Cada conversación tejía hilos invisibles entre sus almas. Ya no eran solo un vaquero y un apache, eran Trace y Winona. Dos corazones que latían al mismo ritmo, hasta que todo explotó. Era un martes, cuando Jake volvió a aparecer. Trace estaba reparando una cerca, cuando su compañero llegó a galope, el rostro rojo de furia. ¡Trace! Tenemos problemas, grandes problemas. ¿Qué pasó? Los apaches. Robaron ganado del rancho Morrison anoche. 20 cabezas. Los hombres están formando un grupo para ir tras ellos. El estómago de Trace se hundió. ¿Estás seguro que fueron los apaches? ¿Quién más sería? Dejaron flechas. Es un mensaje. Jake escupió. Vamos a enseñarles una lección. ¿Vienes o no? No, dijo Trace firmemente. No voy a atacar un campamento por ganado robado. Jake lo miró como si hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué te pasa, Trace? Últimamente actúas muy extraño. Es como si... Sus ojos se entrecerraron. Es como si estuvieras protegiéndolos. No los protejo. Solo digo que la violencia genera más violencia. Viniendo del hombre que mató 3 bandidos hace 3 semanas, eso es irónico. Jake montó su caballo. Piensa en lo que estás haciendo, amigo. La gente empieza a hablar. Dicen que has estado desapareciendo cada noche. Que alguien te vio cerca del territorio apache otra vez. Cuando Jake se fue, Trace supo que tenía que advertir a Winona. Si un grupo de vaqueros furiosos atacaba el campamento, habría sangre, mucha sangre. No esperó al atardecer, cabalgó directamente hacia el cañón, rezando para encontrarla allí. Winona estaba practicando con su arco cuando él llegó. Sonrió al verlo, pero la sonrisa se desvaneció al ver su expresión. ¿Qué pasó? Tienes que advertir a tu gente. Un grupo de vaqueros viene. Creen que ustedes robaron ganado. El rostro de Winona palideció. ¿Ganado? No robamos nada. Mi tribu ha estado en paz. Lo sé, pero alguien dejó flechas apaches. Alguien quiere iniciar una guerra. ¿Quién haría eso? No lo sé, pero tienes que ir. Ahora. Winona lo agarró del brazo. Ven conmigo. Ayúdame a convencer a mi gente de evacuar temporalmente. Winona, si me ven contigo... No me importa. Sus ojos brillaban con lágrimas de frustración. Trace, esto es exactamente lo que temíamos. Estamos atrapados entre 2 mundos que se odian. Trace la tomó por los hombros. Escúchame. Ve y advierte a tu gente. Yo iré y trataré de detener a los vaqueros. Nos encontraremos aquí cuando todo termine. ¿Y si no termina bien? Terminará bien. Tiene que terminar bien. Winona se lanzó hacia él, abrazándolo con fuerza. Ten cuidado, vaquero tonto. Tú también, guerrera testaruda. Se separaron a regañadientes. Winona corrió hacia su caballo, pero se detuvo. Trace, si algo me pasa, quiero que sepas que estas semanas han sido las mejores de mi vida. No digas eso. Nos veremos pronto. Ella asintió. Montó y desapareció en una nube de polvo. Trace cabalgó como nunca antes había cabalgado. Tenía que alcanzar al grupo de vaqueros antes de que fuera demasiado tarde. Los encontró a 2 millas del campamento apache. 20 hombres armados hasta los dientes, con antorchas y rifles. Jake estaba al frente con Morrison, el dueño del rancho robado. ¡Alto!, gritó Trace, interponiéndose entre ellos y el campamento. «Quítate del camino, Trace», gruñó Morrison. «No puedo dejarlos hacer esto. Es una trampa. Alguien quiere que ataquen a los apaches». «¿Y por qué demonios les importaría eso a ti?» Morrison desmontó, caminando amenazadoramente hacia Trace. A menos que estés con ellos». «No estoy con nadie. Solo intento evitar una masacre». Jake cabalgó adelante. «Trace, viejo amigo, aléjate. No queremos lastimarte. Pero vamos a recuperar ese ganado. No hay ganado en ese campamento. Les apuesto lo que quieran».
¿Cómo lo sabes? La voz de Morrison era venenosa. ¿Cómo sabes qué hay o no hay allí? Trace sintió 20 pares de ojos clavándose en él. Había dicho demasiado. Morrison sonrió con crueldad. Has estado con ellos, probablemente con una de sus mujeres. Eso es Trace. ¿Te acuestas con una salvaje? La ira explotó en el pecho de Trace. Golpeó a Morrison en la mandíbula, enviándolo al suelo. Inmediatamente, 10 rifles apuntaron hacia él. «¡Esperen!», gritó Jake. «Trace, maldita sea, ¿qué has hecho?». Morrison se levantó, escupiendo sangre. «¡Átalo! Este traidor viene con nosotros. Después de que limpiemos el campamento Apache, lo entregaremos al sheriff». 2 hombres agarraron a Trace. Él luchó, pero eran demasiados. Le ataron las manos mientras Morrison lideraba al grupo hacia adelante. «¡No!», gritó Trace. «¡Winona!». El grupo se detuvo. Morrison se giró lentamente. «¿Winona? Así que tiene nombre tu pequeña salvaje». Morrison rió. «Perfecto. Cuando la encontremos, le diremos que su amante vaquero nos envió». Trace sintió su mundo desmoronarse. Había cometido el peor error posible. Había revelado su nombre. Ahora Winona no solo estaba en peligro por el ataque, estaba en peligro porque él había abierto su estúpida boca. Mientras el grupo cabalgaba hacia el campamento Apache, Trace rezó. Rezó para que Winona hubiera llegado a tiempo. Rezó para que su gente hubiera evacuado. Rezó para que su amor prohibido no terminara en tragedia. Pero en el fondo de su corazón, sabía que esta noche todo cambiaría nuevamente. Y esta vez, quizás no para bien. El campamento Apache estaba vacío. Morrison y sus hombres cabalgaron entre las tiendas abandonadas, levantando nubes de polvo. No había fuego, no había gente, solo silencio y el viento silbando entre las estructuras de cuero. ¡Maldición! Morrison pateó una olla volcada. ¡Se fueron! ¡Alguien les advirtió! Todos los ojos se volvieron hacia Trace, todavía atado sobre su caballo. «Tú». Morrison caminó hacia él con furia en los ojos. «Tú les advertiste». «Hice lo correcto», respondió Trace sin miedo. «Esto era una trampa. Alguien quiere guerra entre ustedes y los apaches. Lo único que veo es un traidor». Morrison sacó su revólver. «Deberíamos fusilarte aquí mismo». Jake se interpuso rápidamente. «Morrison, espera. Si lo matas, eres tú quien irá a la horca. Llévalo al sheriff. Deja que la ley decida». Morrison apretó la mandíbula, pero bajó el arma. «Está bien. Pero primero vamos a buscar mi ganado. Si los apaches lo tienen, guerra tendrán». El grupo comenzó a rastrear. Trace iba con las manos atadas, el corazón latiendo como tambor. ¿Dónde estaba Winona? ¿Había logrado evacuar a su gente? ¿O estaba escondida en algún lugar, observando? Después de una hora de búsqueda, encontraron algo. Pero no era lo que esperaban. En un valle escondido había ganado, 20 cabezas exactamente, pero no estaban custodiadas por apaches, estaban custodiadas por hombres blancos, bandidos, los mismos que habían atacado el campamento semanas atrás. ¿Qué demonios? Jake desmontó, confundido. Uno de los bandidos los vio y gritó. Inmediatamente comenzó el caos. Disparos llenaron el aire. Los vaqueros se dispersaron buscando cobertura. En la confusión, Trace rodó de su caballo y se escondió detrás de unas rocas. Sus manos aún estaban atadas, pero pudo alcanzar una piedra afilada y comenzó a cortar las cuerdas. «¡Era una trampa!», gritó Morrison mientras disparaba. «Los bandidos robaron el ganado y culparon a los apaches». La batalla era feroz. Los bandidos tenían posiciones elevadas. Los vaqueros estaban en terreno abierto. Las balas silbaban como avispas furiosas. Trace finalmente liberó sus manos. Tomó el revólver de un vaquero caído y comenzó a disparar. Pero estaban en clara desventaja numérica. Entonces, como apariciones del desierto, llegaron los apaches. Liderados por Winona.
Una lluvia de flechas cayó sobre los bandidos desde las alturas. Los apaches se movían como fantasmas, flanqueando, atacando con precisión quirúrgica. Winona estaba al frente, su arco cantando canciones de muerte. Morrison y sus hombres miraron atónitos. Los apaches no los atacaban a ellos, atacaban a los bandidos, estaban ayudándolos. «¡No se queden ahí parados!», gritó Trace. «¡Disparen a los bandidos!». Por primera vez en la historia de ese territorio, vaqueros y apaches lucharon juntos. La coordinación fue improvisada pero efectiva. Los vaqueros proporcionaban fuego pesado desde abajo. Los apaches atacaban desde las alturas con flechas silenciosas. Trace buscó a Winona con la mirada. La vio moverse entre las rocas, elegante y mortal. Sus ojos se encontraron por un segundo. Ella asintió levemente, él sonrió. La batalla duró 20 minutos. Al final, los bandidos supervivientes huyeron, dejando atrás cuerpos y el ganado robado. El silencio cayó sobre el valle. Vaqueros y apaches se miraron desde lados opuestos, respirando pesadamente, aún sosteniendo armas. Morrison fue el primero en moverse. Caminó lentamente hacia el centro, hacia donde Winona estaba parada. Trace contuvo la respiración. «¡Tú!», dijo Morrison. «¡Tú los trajiste!». Winona levantó su mentón desafiante. «Nosotros no robamos su ganado. Estos hombres lo hicieron. Querían que nos mataran entre nosotros». Morrison miró el ganado, luego miró a los bandidos muertos, luego miró a Winona. Lentamente, muy lentamente, guardó su revólver. «Te creo». Un murmullo de sorpresa corrió entre ambos grupos. Un anciano apache avanzó. Era el líder de la tribu, con cabello plateado y rostro tallado por el tiempo. Habló en su lengua. Winona tradujo. «Mi abuelo dice que esta tierra es suficientemente grande para todos, que los enemigos reales son hombres como estos bandidos, hombres que alimentan el odio para su propio beneficio». Morrison asintió lentamente. «Tu abuelo es sabio». Extendió su mano. «Quizás es tiempo de cambiar las cosas». El anciano miró la mano extendida por un largo momento. Luego, con dignidad, la estrechó. Los hombres de ambos lados bajaron sus armas. No era paz perfecta. Había demasiada historia, demasiada sangre derramada. Pero era un comienzo. Jake se acercó a Trace. «Tenías razón. Era una trampa». Le puso una mano en el hombro. «Lo siento, amigo». «No hay nada que sentir. Hiciste lo que pensaste correcto». Morrison llamó a Trace. «Vaquero, te debo una disculpa. Y probablemente te debo la vida». Miró hacia Winona, luego de vuelta a Trace. «Y creo que también le debo algo a tu amiga». Trace sintió su rostro arder. Todos sabían ahora. El secreto había terminado. Winona se acercó caminando. Los vaqueros se apartaron, dejándola pasar. Ella se paró frente a Trace, ignorando todas las miradas. «¿Estás herido?», preguntó en voz baja. «Número. ¿Y tú?». «Estoy bien». Morrison tosió incómodamente. «Bueno, parece que ustedes dos tienen cosas de qué hablar». Se giró hacia sus hombres. «Recojamos el ganado y volvamos. Ha sido un día muy largo». Los vaqueros comenzaron a reunir el ganado. Los apaches empezaron a retirarse hacia las colinas. Pero antes de irse, el anciano se acercó a Trace y Winona. Habló en apache. Winona tradujo, con lágrimas en los ojos. «Mi abuelo dice que ustedes dos son puentes, que donde hay puentes puede haber paz». Hizo una pausa. «Dice que les da su bendición». El anciano tocó la frente de Winona, luego la de Trace. Luego se alejó con su gente, dejándolos solos. Trace y Winona se miraron. Finalmente, después de semanas de esconderse, estaban juntos a plena luz del día, y todos lo sabían. «Entonces», dijo Trace, «ya no hay secreto». «No», respondió Winona, tomando su mano. «Ya no hay secreto». «¿Qué hacemos ahora?». Winona miró hacia el horizonte,
donde el sol comenzaba a descender. Ahora, vaquero tonto, seguimos adelante, juntos. Aunque sea difícil, especialmente porque será difícil. Trace la jaló hacia él, abrazándola por primera vez sin miedo, sin esconderse. Ella apoyó su cabeza en su pecho, escuchando su corazón latir. «Esta noche fue nuestra noche», murmuró Winona. «No», corrigió Trace, besando su cabello. «Esta fue la noche del mundo. Nuestra noche viene después». En el valle, mientras el sol se ponía, dos mundos que habían estado en guerra por generaciones dieron su primer paso tembloroso hacia algo diferente. Y todo comenzó con un vaquero y una apache que se atrevieron a cruzar la línea. 10 años después, el sol de la mañana pintaba el desierto de oro cuando Trace se despertó. A su lado, Winona dormía pacíficamente, su cabello negro esparcido sobre la almohada como seda oscura. Él sonrió, todavía maravillado después de todos estos años de que ella fuera real, de que esto fuera real. Se levantó silenciosamente y salió de la cabaña que habían construido juntos. Estaba ubicada exactamente entre el pueblo y el territorio apache, un lugar neutral. Un hogar para dos mundos. El rancho había crecido. Ya no era solo de Trace, era de ambos. Winona manejaba los caballos con maestría que ningún vaquero podía igualar. Trace había aprendido las técnicas apache de trabajo con la tierra. Juntos habían creado algo único. «Papá, mira». Trace se giró. Su hija Maya corría hacia él, su cabello castaño brillando al sol. Tenía 8 años y los ojos de su madre. Detrás de ella venía su hijo menor, pequeño lobo de 6 años, con los ojos azules de Trace, pero el espíritu salvaje de los apaches. «¿Qué pasa, pequeña?» «El potro está caminando. El que nació anoche está caminando ya». Trace la levantó en sus brazos. «Eso es porque tu madre le cantó canciones apaches toda la noche». Winona apareció en la puerta, despeinada y hermosa. No fueron solo canciones. También usé las hierbas que me enseñó la abuela. Los niños corrieron hacia el establo. Trace caminó hacia Winona y la besó suavemente. «Buenos días, señora Trace». «Nunca me acostumbraré a ese nombre», rió ella. «Suena tan extraño. Podrías haber mantenido solo Winona». «No. Quiero llevar tu nombre. Quiero que todos sepan que soy tuya y tú eres mío». Un jinete apareció en el horizonte. Trace reconoció a Jake, ahora su socio en el rancho expandido. Jake había sido el primero en aceptar su matrimonio, el primero en defender su derecho a amar a quien quisieran. «Trace, Winona». Jake desmontó rápidamente. «Tenemos problemas». El corazón de Trace se hundió. Después de 10 años de paz frágil, siempre temía que algo la rompiera. «¿Qué pasó?» «Colonos nuevos llegaron del este, no conocen los acuerdos, están estableciéndose en tierra apache sin permiso». Jake miró a Winona. «Tu abuelo envió mensaje, quiere reunión. Hoy». Winona asintió seriamente. «Iré a hablar con él». «Iremos», corrigió Trace. «Juntos, como siempre». 2 horas después, estaban en el campamento apache. El abuelo de Winona, ahora muy anciano pero con ojos aún brillantes, los recibió. Con él estaban los líderes jóvenes de la tribu. Algunos miraban a Trace con desconfianza, otros con respeto ganado a través de años de comportamiento justo. «Los nuevos colonos no entienden», dijo el anciano en español trabajoso que había aprendido. «Piensan que toda tierra es suya para tomar». «Hablaré con ellos», prometió Trace. «Les explicaré los acuerdos». Un guerrero joven, llamado Halcón Negro, se puso de pie. «¿Y si no escuchan? ¿Y si ignoran como otros ignoraron antes? Entonces encontraremos otra manera», respondió Winona firmemente. «Pero no responderemos con violencia primero. Eso es lo que acordamos». «Tú dices eso porque tu corazón está dividido», escupió Halcón Negro. «Porque duermes con el enemigo».
El silencio cayó como piedra. El abuelo golpeó el suelo con su bastón. Suficiente. Trace no es enemigo. Ha probado su lealtad 1000 veces. Ha enseñado a nuestros jóvenes. Ha compartido recursos en tiempos difíciles. Ha dado a nuestra tribu 2 hermosos niños de sangre mezclada. El anciano miró a Halcón Negro duramente. La paz que tenemos existe porque personas como Trace y Winona construyeron puentes con sus propias manos. Halcón Negro bajó la cabeza, avergonzado. El abuelo se giró hacia Trace. Ve y habla con los nuevos colonos. Lleva a Morrison contigo. Muéstrales que nuestra paz es real. Trace y Morrison cabalgaron hacia el campamento de los colonos nuevos al día siguiente. Encontraron a 20 familias, cansadas del viaje largo, buscando empezar nueva vida. Su líder era un hombre grande llamado Thompson, con barba roja y actitud desconfiante. No reconocemos ningún acuerdo con salvajes, declaró cuando Trace explicó la situación. Esta tierra es libre para quien la tome. No es libre, dijo Morrison calmadamente. Es tierra compartida bajo acuerdos legales. Si los rompen, habrá consecuencias. ¿Nos amenaza? No. Les advierto. Morrison señaló hacia el horizonte. ¿Ven esas colinas? 100 guerreros apaches viven allí. Podríamos haber llegado a flechazos y balas, pero no lo hicimos. Vinimos a hablar, porque aprendimos que hablar funciona mejor. Thompson miró las colinas. Luego miró a Trace. Escuché rumores de un vaquero que se casó con una apache. ¿Eres tú? Sí. ¿Y funciona? ¿La paz funciona realmente? Trace pensó en Winona, en sus hijos riendo, en el rancho próspero, en 10 años sin sangre derramada. Funciona si ambos lados lo intentan. No es perfecto, nunca será perfecto, pero es mejor que guerra. Thompson estudió su rostro. ¿Cómo sabemos que los apaches cumplirán su parte? Porque yo respondo por ellos, y ellos responden por mí. Trace desmontó. Mire, sé que viene de lugares donde indios y blancos se matan. Yo también vengo de ahí, pero aquí construimos algo diferente. Algo frágil pero real. Una mujer salió de una carreta, sosteniendo un bebé. Se veía exhausta, asustada. Solo queremos paz, dijo ella suavemente. Solo queremos criar a nuestros hijos sin miedo. Trace asintió. Entonces, respeten los acuerdos. Hay tierra suficiente para todos si compartimos correctamente. Thompson miró a su esposa, luego al bebé. Suspiró profundamente. Está bien. Hablaremos. Aprenderemos sus reglas. 3 días después, hubo una gran reunión. Colonos nuevos, colonos viejos, apaches, todos juntos. Fue tenso. Hubo momentos difíciles, pero al final llegaron a acuerdos nuevos, más tierra compartida, más comercio, más comunicación. Esa noche, Trace y Winona cabalgaron hacia el Cañón del Águila, el lugar donde todo había comenzado 10 años atrás. ¿Recuerdas esta noche?, preguntó Winona, apoyándose contra él. Como si fuera ayer. Estaba aterrado. Yo también. Pensé que esto duraría tal vez un mes antes de que nos mataran. Trace la abrazó más fuerte. Y aquí estamos, 10 años después. 2 hijos, un rancho, una vida. No solo una vida, Trace, un legado. Winona señaló hacia el valle, donde las luces de 3 comunidades brillaban juntas. Mira lo que creamos. No solo nosotros. Todos nosotros. ¿Crees que durará? ¿Después de que no estemos? Durará porque Maya y Lobo lo harán durar. Y sus hijos también. Plantamos semillas, Trace. Semillas de paz. La luna llena apareció sobre el horizonte, exactamente como aquella primera noche. Trace recordó el terror, la incertidumbre, el deseo loco de ayudar a una mujer que no conocía. ¿Sabes qué dijiste aquella noche?, preguntó. Esta es nuestra noche. Sí, y tenías razón, pero también estabas equivocada. Winona lo miró confundida. ¿Equivocada? Trace sonrió, besando su frente. No fue solo nuestra noche, Winona.
Fue la primera noche de todas las noches que vendrían después. Fue el comienzo de algo más grande que nosotros. Winona cerró los ojos, lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Te amo, vaquero tonto». «Te amo, guerrera testaruda». Se quedaron allí, bajo la luna, dos almas que habían desafiado el mundo para estar juntas, que habían construido puentes donde otros construían muros, que habían elegido amor donde otros elegían odio. Y mientras el desierto los envolvía en su abrazo eterno, Trace supo con certeza absoluta una cosa: cada noche era su noche, cada amanecer era su promesa, cada horizonte era su futuro infinito. Juntos, para siempre, bajo el mismo cielo que no conocía fronteras ni prejuicios. Solo amor, solo paz, solo vida.